¿Qué hay, chicos? Antes de comenzar el video me gustaría aclarar una cosa con ustedes. Sé que en el video anterior les dije que iba a ser una cuarta parte de la serie de dependencias donde hablará de las dependencias de los otros países. Bueno, pues la verdad es que no lo voy a hacer. Nah, mentira. La verdad es que me puse a investigar un poco más sobre el tema y me di cuenta de que es muy largo, más largo de lo que pensé, y da para al menos unas 2 o 3 partes más. Entonces, para descansar un poco del tema y hablar sobre otras cosas, decidí hacer este video antes que nada, pues para que haya un poco más de variedad en el canal. Así que el tema que decidí abordar en este video es el de cuántos países hay en el mundo. Así que si les interesa saber la respuesta a esta pregunta, pues los invito a quedarse. Sin más que agregar, ¡vamos para allá! En la primaria era común que la maestra llegaba y te preguntaba: a ver, Pepito, ¿cuántos países hay en el mundo? Y de niño, por lo menos personalmente, jamás supe cuántos países había en el mundo. Pero ahora, sí lo sabemos, y la cuenta final no es tan sencillo. Primero que nada, hay que aclarar qué es un país, porque casi siempre asumimos que un país, una nación y un estado soberano son términos sinónimos, cuando la realidad es que son diferentes entre sí, aunque los tres tienen un significado muy parecido. Según el diccionario de la Real Academia Española, a veces abreviado como DRAE, una nación es un conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno, pero también es un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición en común. Este término se puede aplicar a los países que conocemos, tal como es Francia, Portugal, España, pero también puede aplicar, por ejemplo, a la nación coreana, que como sabemos está dividida en 2 estados, o también pueden ser algún otro tipo de divisiones administrativas, tal como son las reservas indias, por ejemplo, o las dependencias, de las cuales ya hemos hablado bastante. Un país, según el mismo diccionario, es un territorio constituido en estado soberano, pero también es un territorio con características geográficas y culturales propias que puede constituir una entidad política dentro de un estado. Así, por ejemplo, el Reino Unido, del cual ya hemos hablado, es un país, pero también lo son Escocia o Irlanda del Norte, que son países constituyentes de este mismo. De este tema ya hablamos en el video anterior, así que para que no se lo pierdan, nada, es mentira, ya no voy a volver a poner partes de mis videos aquí. O tal vez sí. Y he aquí una cita de la enciclopedia favorita de todos. De acuerdo a la Wikipedia, un estado soberano, según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica. Las leyes internacionales definen a los estados soberanos por 4 condiciones fundamentales: poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuáles son países y cuáles no? La respuesta aún así sigue siendo muy complicada, pero vamos a empezar por algo. La Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, ya saben, esa organización internacional que busca la paz mundial y todas esas cursilerías, tiene inscritos a 193 países miembros, entre los cuales se encuentran países que nos enseñaron en la escuela, tales como son Alemania, Brasil, Australia, España, Bélgica, entre otros. También se encuentran países menos conocidos, tal como son Kiribati, Andorra, Turkmenistán o Mauricio. Sí, Mauricio es un país en África. Bueno, pero ¿qué tiene de especial este número de estados y por qué no pueden ser otros? Lo que tienen estos países es que todos ellos son reconocidos por una amplia mayoría, si no es que todos los países que existen en el mundo. Pero ¿a qué te refieres con mayoría? O mejor, ¿a qué te refieres con reconocer? Como mencionamos anteriormente en la cita de Wikipedia, un país debe tener una población permanente, un territorio bien definido, un gobierno y la capacidad de mantener relaciones diplomáticas con otros países. Estas relaciones diplomáticas son las que aseguran que un país reconoce al gobierno del otro. Sin embargo, esto no significa que todos los países se reconozcan entre sí. Volviendo al ejemplo de la ONU, ya hemos vuelto demasiado todo. Esta tiene 193 estados miembros, pero también tiene miembros observadores. De hecho son 2. El primero de ellos es la Santa Sede, que es la ciudad del Vaticano, donde gobierna el Papa. Y la otra es el Estado de Palestina.
Este último es un ejemplo de los estados que no son totalmente reconocidos por todos los países del mundo. ¿Pero qué son estos estados? Bueno, vamos a ponernos cursis para este ejemplo y vamos a suponer que vas a tu ciudad favorita, cual sea que sea esta, en cualquier parte del mundo. Si tú vas y preguntas allá sobre México, lo más seguro es que todos te digan que México es un país en Norteamérica, o tal vez en Centroamérica, o en Sudamérica. A nadie le va a importar la ubicación. Lo que sí sabrán es que México es un país y todos lo reconocen ampliamente. Pero ahora supongamos que en esta parte del mundo preguntas por Palestina. Aquí la respuesta puede ser muy variada dependiendo de a quién le preguntes. Por ejemplo, si le preguntas a alguien en el mundo árabe sobre Palestina, lo más seguro es que te van a decir que Palestina es un país como cualquier otro. Sin embargo, si vas a Europa Occidental, lo más probable es que los habitantes de allí te digan que Palestina no existe y que más bien se trata de invasores árabes en la tierra del Estado de Israel. Sin embargo, Palestina no es el único ejemplo de este tipo de países que no son reconocidos por un amplio número de estados. Por ejemplo, tenemos a Corea. Como saben, Corea son como gemelos, hay dos de ellos, pero en la constitución de ambos países, Corea del Norte, que es la República Democrática Popular de Corea, y Corea del Sur, que es la República de Corea, dice que estos gobiernos tienen soberanía sobre todo el territorio de la península de Corea. Por ende, ambas Coreas no se reconocen mutuamente. De hecho, el gobierno surcoreano tiene asignados a 5 gobernadores para las 5 provincias que se encuentran en el territorio del norte y que no pueden gobernar efectivamente, pero es un gobierno ceremonial. Y con ceremonial me refiero a que básicamente no hacen nada de las funciones que tienen previstas. China, o para efectos de este video nos referiremos a ella como la República Popular China o la China Popular, tiene un caso similar con la isla de Formosa. Formosa, nombre español para Taiwán. Verán, China está subdividida en provincias, regiones y regiones administrativas, entre otro tipo de divisiones, y tiene un gobierno para cada una de ellas. Taiwán, como una provincia china, no es la excepción a este caso, pero digamos que el gobierno que controla efectivamente Taiwán no es exactamente el tipo de gobierno que le gustaría a la República Popular China tener en una de sus provincias. Luego de que terminara la Guerra Civil China en 1949, la cual, como saben ustedes, ganó Mao, su oponente Chiang Kai-shek, si es que lo pronuncie bien, no se rindió y movió todo su gobierno republicano hacia la isla de Taiwán. Para no hacerles tan largo el asunto, en Taiwán se encuentra establecida la República de China. Sí, existe eso, la cual hasta los años 70 tenía mayor reconocimiento internacional que la propia República Popular China. En la actualidad, muchos países han decidido comenzar a apoyar a la República Popular China y dejar de lado diplomáticamente a la República de China. Sin embargo, todavía muchos países, incluso la propia China Popular, tiene relaciones comerciales con Taiwán. En otro caso de países divididos también tenemos a Chipre, una isla donde habitan turcos y griegos. Estos primeros decidieron aislarse en el tercio norte de la isla y fundar la República Turca del Norte de Chipre. Este país solo es apoyado y reconocido internacionalmente por la propia Turquía. ¿Ven cuando les decía que el asunto en Chipre no es sencillo? Y retomando el caso de Palestina, tenemos la otra cara de la moneda, que es Israel, el cual, a pesar de ser un país ampliamente reconocido como tal, no es reconocido por muchos países, sobre todo en el Medio Oriente. Y finalmente tenemos a Armenia, la cual no es reconocida por Pakistán. Vale, ¿cómo está eso? Si Pakistán y Armenia están muy alejados entre sí, ¿cuál es el problema? Pues Pakistán no reconoce a Armenia como país, ya que apoyan a Azerbaiyán en el conflicto armenio-azerí, que incluye el conflicto del Nagorno-Karabaj. Pero el caso de las Coreas, China, Chipre, Armenia e Israel no son casos aislados, simplemente se trata de los países que son miembros de la ONU y que no tienen cierto reconocimiento internacional. Pero ¿cuántos países no miembros de la ONU hay en esta situación? Pues como este caso existen muchos, Palestina es uno de ellos, pero este es un estado observador de la ONU. También existen países que no son miembros de la ONU, pero que al menos un miembro de la ONU los acepta como países. Ya mencionamos el ejemplo de Taiwán o República de China y el de la República Turca del Norte de Chipre. A esto se le suman también Kosovo, que declaró su independencia de Serbia en el año 2008, la República Árabe Saharaui Democrática, que es el gobierno que reclama el territorio del Sáhara Occidental desde los años 60,
Y también están Abjasia y Osetia del Sur, los cuales reclaman su independencia de Georgia desde que este país se fundó en 1992. Georgia es la República del Cáucaso, no el Estado de los Estados Unidos. También hay ejemplos de países que no son miembros de la ONU y que reconocen a países que tampoco son miembros de la ONU. Entre estos casos tenemos a Transnistria, que su nombre oficial es República Moldava Pridnestroviana, nada que ver, y que se ubica al este de Moldavia, algo que ver. Y tenemos a la República de Artsakh, que se ubica en el ya antes mencionado Nagorno-Karabaj. De hecho, Serj Tankian, vocalista de System of a Down, compuso una canción acerca de este país, la cual pueden buscarla en YouTube o Spotify, y se encuentra en armenio, así que si no entienden nada, pues no se extrañen. Nadie me pagó por este comercial. Y finalmente tenemos a Somalilandia, que se encuentra en el Cuerno de África y que no es reconocido por ningún estado. Y bueno, esto ha sido todo por... No. Todavía falta más. Todos los países que hemos mencionado anteriormente, miembros o no miembros de la ONU, tienen cierto control sobre el territorio que dicen gobernar. Sin embargo, existe otro tipo de gobiernos que no ejercen ningún control sobre los territorios que dicen gobernar. A este tipo de gobiernos se les conoce como gobiernos en el exilio. En la actualidad existen 5 gobiernos de este tipo y son el Consejo de la República Popular Bielorrusia, las dinastías Kayar y Pahlavi en Irán, el gobierno real de Laos y la dinastía Nguyen de Vietnam. Estos gobiernos, como no ejercen ningún poder sobre el territorio que gobiernan, ejercen su poder desde otro país de forma remota, se le podría decir. Otro tema que es digno de mencionar es el tema de las micronaciones. No me refiero a Andorra y Mónaco, esos son microestados. Las micronaciones son países que reclaman un gobierno. Sin embargo, la mayoría de los casos solamente son reconocidas por las personas que los crearon y uno que otro friki. Los ejemplos más conocidos de este tipo de países son Sealand, que está establecida sobre una antigua base naval británica, y Molosia, que es una dictadura establecida en un terreno en medio del desierto de Nevada. Pero este tipo de naciones existen miles, es más, incluso tú mismo puedes formar tu propia micronación. Simplemente tienes que declararlo como tal en internet, en cualquier sitio, ni siquiera importa. Y con eso basta. Sin embargo, hay gente que lo toma todavía más lejos y crea sellos postales, monedas, declara ciudadanos, hacen leyes y constituciones en el nombre de sus gobiernos y muchas otras cosas más. Es un hobby muy interesante. Y de hecho hay convenciones donde algunas micronaciones se reúnen para darse cooperación y reconocimiento mutuamente. Wow, eso es un nuevo nivel. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. En los próximos días, ahora sí, subiré las próximas 2 o 3 partes de la serie de los videos de dependencias. Si les gustó este video, pueden darle pulgar arriba y pueden suscribirse aquí abajo si es que quieren seguir viendo contenido de este tipo. Pueden compartir el video si les gustaría que algún amigo o familiar o persona que se relacione a ustedes aprendiera sobre los países del mundo. Y también de alguno que otro tema geopolítico por ahí. Si se preguntaban por la cuenta final de los países, pues esta va desde 187 hasta miles, dependiendo a lo que quieran considerar ustedes como país. Esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en otra ocasión.